¿Quién es Prado Esteban? Prado Esteban es una mujer, salta a la vista, es madre y yo creo que una persona bastante inteligente que se ha formado de manera autodidacta. Ella ha estudiado la historia de la mujer en la humanidad, en los años que nosotros conocemos de la historia, y se ha centrado en la historia social, en la historia espiritual de la mujer, en qué ha sentido, cómo ha experimentado la mujer, y también en su relación, en la relación de la mujer con los hombres, ¿no? Un poco todo el ámbito, todo el espectro que puede significar una mujer. Entonces, por ejemplo, ella ha dedicado muchos años a esto, y ha escrito junto con Félix Rodrigo un libro que se llama Feminicidio o Autoconstrucción de la Mujer, pero también ha colaborado en otros libros compartidos con otros autores, como son, por ejemplo, Revisar el 15M y otros textos, y Reflexiones sobre el 15S. Entonces, hoy aquí estamos para hablar del tema de la cuestión de la mujer, y empezaremos por ahí, por preguntarte, Prado, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí estamos bajo un sol implacable en Castilla. Sí. ¿Qué es para ti? Cuando tú hablas de la cuestión de la mujer, ¿de qué estamos hablando? Bueno, la cuestión de la mujer es algo que se ha construido, es un fenómeno relativamente moderno, ¿no? Uh-huh. Estamos aquí en Arévalo, en una plaza magnífica, preciosa. Tenemos detrás una iglesia románica bellísima. Y es una plaza que representa lo que sucedía antes de que hubiera una cuestión de la mujer. Antes de que hubiera una cuestión de la mujer, existía una comunidad de los iguales, una comunidad de convivencia que era perfectamente integrada. Entonces era una cuestión del pueblo, existía la cuestión del pueblo. Y entonces en esa cuestión había un conjunto de proyectos de vida, de objetivos vitales, de objetivos comunitarios, ¿no?, que pertenecían a toda la comunidad. Estaban perfectamente integradas mujeres, hombres y criaturas, ¿no? ¿Cuándo se crea una cuestión de la mujer? Es decir, una cuestión de la mujer separada del resto de cuestiones. ¿Cuándo era antes, ¿no?, exactamente? ¿Cuándo es ahora? ¿Cuándo es antes y cuándo es ahora? Bueno, pues antes, digamos que es hasta el siglo XVIII, sobre todo toda nuestra Edad Media, ¿no?, la Edad Moderna, el mundo preliberal, es decir, el mundo previo a las revoluciones liberales, a la Revolución Francesa y a la Revolución liberal aquí, que es las Cortes de Cádiz, la Constitución de 1812. En ese mundo premoderno existía la cuestión del pueblo, ¿no?, la cuestión del pueblo y la cuestión del Estado. Había dos entes, digamos, importantes en la vida social, que era el pueblo y el Estado, ¿no? Pero de repente empiezan a surgir cuestiones, ¿no? Y entre esas cuestiones que surge la cuestión de la mujer. La cuestión de la mujer se crea en toda esa magna revolución negativa que son las revoluciones liberales, ¿no?, las revoluciones modernas, en las cuales se genera un proyecto estratégico que consiste en que el Estado debe ocupar todo el espacio posible y el pueblo debe ocupar el mínimo espacio o ninguno, ¿no? En ese sentido se comienza desmontando toda una estructura de vida, de cultura, de civilización de muchos siglos, cuestiones económicas, cuestiones que yo también he estudiado y he trabajado en diversos momentos, pero también se toca una cuestión importante, ¿no?, desde el punto de vista de esa estrategia, que es la relación entre los sexos. La relación entre los sexos es lo que estructura los elementos clave, los elementos básicos de la comunidad más primaria, ¿no?, de la comunidad popular más primaria. Y entonces eso se toca a través de la legislación, ¿no? O sea, estás diciendo que la guerra de sexos, por llamarlo de alguna manera, o sea, la mala relación entre hombres y mujeres, es algo creado premeditadamente. Claro. 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 Vamos a ver, puede existir las diferencias entre las mujeres y los hombres, o los desencuentros entre las mujeres y los hombres pueden existir de forma natural, en las relaciones naturales. Pero este desencuentro, que es un desencuentro estructural,
¿no? Que no es un desencuentro, digamos, privado, dentro del ámbito de lo privado, de lo personal, sino que es un desencuentro estructural y que forma parte de una nueva civilización o de una nueva cultura, efectivamente es algo creado. Es decir, aquí hay un momento en el cual las formas como se organiza la relación entre los sexos y la familia es legislado de una determinada manera, ¿no? Es el Código Civil en Francia, ¿no? El Código Civil de 1804 y aquí el de 1889, el que desorganiza toda la cuestión de la legislación de familia, ¿no? Hasta entonces las familias habían sido una comunidad de amor, una comunidad en el ámbito de lo horizontal, ¿no? Y desde entonces empiezan a ser otra cosa. Entonces el Código Civil de 1889 aquí crea una cuestión de la mujer. ¿Por qué? Porque determina que las mujeres han de ser tuteladas, han de ser menores de edad, y eso es algo que hace el Estado. Es decir, no es algo que piden los hombres, no es algo que hacen los hombres con las mujeres, es algo que hace el Estado. Es decir, considera que las mujeres deben perder una serie de prerrogativas, de libertades a la hora de actuar socialmente. Y nos viene a decir que las mujeres han de ser tuteladas por el varón, deben obediencia al varón, ¿no? A la vez que el varón les está obligado a ofrecerles protección. Eso es algo, como digo, que no es la comunidad popular quien lo impulsa, sino estamos diciendo el que poder. Entonces en la Edad Media, por ejemplo, no había patriarcado. Bueno, es difícil explicar porque es mucho más complejo de si había o no había patriarcado. Este es un tema muy complejo. Entonces, en la Edad Media existen dos comunidades separadas, que es, por un lado están el poder y por otro lado está el pueblo. El pueblo tiene su propia legislación, que es el derecho consuetudinario. El derecho consuetudinario es derecho no romano y no patriarcal. Pero las clases altas siguen... que se decidía en las plazas, efectivamente, en los efectivamente. En las plazas era donde se vivía la vida popular, donde las mujeres y los hombres se encontraban, donde las mujeres eran libres, donde se hacían los mercados. Por eso estamos en una plaza. Las plazas son el lugar de la convivencia del pueblo, el lugar donde el pueblo se afirma como tal, ¿no? Y en estos lugares donde las mujeres y los hombres se encontraban eran lugares muy poco patriarcales. Las clases altas siempre fueron patriarcales y siempre se rigieron por el derecho romano, por el derecho patriarcal. Siempre intentaron imponerlo al pueblo. El Imperio Romano sí que era patriarcal. Sí. Entonces, vale. Y el derecho romano aquí permanece durante toda nuestra historia, altas. Claro, a través del fuero juzgo y otra serie de legislaciones, como son las partidas, las ordenanzas de Alcalá, las leyes de toro, es decir, hay una serie del Fuero Viejo de Castilla, hay una serie de ordenanzas que son derecho patriarcal. Ese derecho siempre intenta imponerse al pueblo, pero el pueblo seguía conservando su consuetudo, o sea, sus costumbres. Pero llega el momento en que deciden que ya es suficiente, supongo, y deciden que la mujer no tiene capacidad suficiente como para ser igual que el hombre y que el hombre es el que debe tutelar a las mujeres. Sí, no es porque ellos decidan que la mujer no tenga, sino porque ese es un virus que se inocula dentro de la comunidad popular para enfrentar a las mujeres y a los hombres, es decir, para hacerlos, para que se ignoren los unos a los otros y para que se enfrenten. A alguien se privilegia, cuando a alguien se le privilegia y a alguien se le inferioriza. Pero ¿no? Premeditadamente, porque a alguien le puede interesar eso. Claro, efectivamente. ¿Por qué? Pues porque interesa, vamos a ver, eso ya el Imperio Romano lo tenía muy claro, divide et impera. Es claramente... interesaba que nos lleváramos bien. Efectivamente. Porque somos más manipulables, más vulnerables cuando no tenemos lazos estrechos con nuestros... Efectivamente. Entonces, ese momento es el Código Civil. El Código Civil cuesta mucho imponerlo aquí, hay muchas luchas, el pueblo lucha mucho contra el Código Civil, ¿no? Pero supuestamente es un gran logro, ¿no? Lo que nos explican cuando estudiamos historia, claro, es que el Código Civil es el gran logro, la Revolución Francesa es una gran liberación. Pero ya lo dijo Orwell, y a la opresión le llamarán libertad. En Feminicidio o Autoconstrucción de la Mujer iniciamos el libro con una cita de Orwell que dice: quien controla el pasado controla el futuro y quien controla el presente controla el pasado. Ahora mismo se está reescribiendo la historia, toda nuestra historia se está reescribiendo para que la concibamos como una marcha ascendente hacia la libertad, ¿no?
Es decir, Cuando para es que todo, concibamos justo el pasado todo lo como algo contrario. efectiva. Bueno, no es todo lo contrario exactamente, pero es lo que es. El pasado es lo que es. En el pasado hay momentos de libertad y momentos de opresión, hay momentos de ascenso del patriarcado y momentos de descenso del patriarcado, y entonces pero se nos vende que el pasado es un mundo patriarcal al 100% y que ahora hemos superado el patriarcado, cosa que es mentira. Entonces, ¿cuál es el objetivo del patriarcado? El objetivo del patriarcado básicamente es gobernar la sociedad, gobernar la vida, gobernar a los hombres y a las mujeres, ¿no? Y el objetivo del patriarcado básicamente es el gobierno de la vida, lo que han llamado biopolítica, ¿no? Es decir, que el poder político consiga, digamos, gobernar todos los aspectos, todas las dimensiones de la vida, que no haya nada que escape, que lo privado no pueda ser, digamos, escaparse, ¿no?, de las garras del poder. El objetivo del patriarcado básicamente es ese, no es oprimir a las mujeres, porque en realidad el patriarcado ha oprimido de igual manera a las mujeres y a los hombres. Es mentira